Mis hermanos, vamos ahora sí a preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro oído atento, mis hermanos, a la palabra de Dios en esta mañana con nuestro hermano pastor. Hermano pastor, pase usted. Buenos días, hermanos. ¿Qué estamos recordando el día de hoy? El día del amor. Muchos matrimonios vivimos en amor, ¿verdad? Y otros también viven en amor, pero se dice por ahí que viven a mordidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues andan peleando, ¿verdad? Y andan ahí en desacuerdo con varias cosas en las cuales deberían estar perfectamente de acuerdo, ¿verdad? Y todas esas cosas son las que precisamente con el poder del Evangelio hay que atacar y hay que remediar. El poder del Evangelio es tal que abarca primeramente, o más bien resuelve primeramente nuestro estado de rebelión en contra de Dios, que es el origen de todo pecado. La rebelión que el ser humano tiene en contra de Dios es lo que origina todo pecado que ahora vemos nosotros. Y el mensaje de este día lo quiero enfocar mayormente, aunque abarca todas las áreas y los ámbitos de la vida, pero lo quiero enfatizar en la unión matrimonial, en la unión que un matrimonio cristiano debe tener y cómo debe brillar la luz de un matrimonio cristiano delante de una sociedad que está corrompida. Cuando el cristianismo empezó, que era su trasfondo era en el Imperio Romano, grecorromano se le llama. El Imperio grecorromano vivía un ambiente de disolución, vivía un ambiente de pecaminosidad, vivían apartados de Dios tal y como vive la sociedad del día de hoy. El matrimonio en ese tiempo pues sí era reconocido por el Estado, pero realmente no era conforme al modelo bíblico como Dios lo había diseñado. La mujer no tenía valor en ese tiempo, el hombre pues vivía en sus pecados, uno de los pecados que más se practicaba en ese tiempo era la homosexualidad. En el Imperio griego se consideraba una virtud. Imagínese usted cómo estaba el mundo de corrupto en ese entonces, tal y como está el día de hoy, en el cual vemos que la homosexualidad está ganando derechos. Y muy pronto, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta hasta dónde va a llegar ese movimiento. El matrimonio en ese tiempo no tenía mucho valor también, como lo vemos nosotros el día de hoy. El día de hoy usted ve una sociedad que se va corrompiendo. ¿Por qué? Porque se va disolviendo el lazo matrimonial. Y recuerde esto, hermanos, para nosotros los cristianos, Dios diseñó el matrimonio como algo que no se puede romper. Así lo diseñó, ¿verdad? El mundo ofrece muchas maneras para romper el matrimonio. Y nosotros vamos a ir viendo, conforme a lo que dice la Escritura, cuál fue, aparte de que Dios le dijo al hombre que se iba a unir con su mujer, iban a ser una sola carne y que nadie lo iba a separar. Vamos a ver nosotros cuáles fueron otros propósitos de Dios para crear el matrimonio, así como vamos a ver también cuáles son los peligros que el matrimonio enfrenta, para que nosotros estemos bien firmes, sepamos realmente cómo debemos conducirnos en este aspecto conforme a la palabra de Dios y sepamos si estamos caminando bien en obediencia delante de Dios, porque recuerde, un día nos vamos a parar delante del tribunal de Cristo y muchos en ese tiempo recibirán vergüenza, dice la Escritura, estarán con vergüenza por no haber vivido conforme a la ordenanza del Señor. Entonces nosotros lo que queremos es que nuestra vida se vaya ajustando a lo que dice la palabra de Dios, para que cuando nos paremos en ese día delante del Señor, rindamos buenas cuentas, estemos aprobados delante de Él, y así entonces podamos recibir de Él la alabanza que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a 1 Corintios, hermanos, en el capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Usted sabe que la iglesia en Corinto estaba totalmente de cabeza. Había muchos problemas en esta iglesia. Estaban fuera de la doctrina bíblica. Vivían totalmente ajenos a la enseñanza que el Señor les había dado. Y Pablo escribe la carta de 1 Corintios para arreglar todos estos problemas, muchísimos problemas que habían ahí. Uno de ellos era referente al matrimonio. ¿Qué es el matrimonio o qué significaba para ellos?
El día de hoy usted se va a dar cuenta que en las iglesias, y esto es, estamos hablando de iglesias, hay un índice alarmante de divorcio. Pero no, eso no es lo más feo. Dentro de las iglesias hay un índice alarmante de adulterio, de fornicación, cuando esto es algo que dice la Biblia que ni siquiera se debería de mencionar entre los creyentes. Fíjese hasta dónde ha llegado el nivel de la iglesia el día de hoy, cuando el modelo de Dios, según Pablo nos enseña, es fornicación, inmundicia, ni siquiera se mencione, ni lo toquen, ni lo mencionen, ni lo hablen, dice. Es algo ajeno totalmente a la vida en Cristo. Sin embargo, dentro de las iglesias se está dando mucho este fenómeno, adulterio, y lo peor, las iglesias lo están aceptando. Eso es lo peor, cuando es algo que se tiene que rechazar como algo contrario a la palabra de Dios. La vamos a ir viendo aquí en 1 Corintios, en el capítulo 7, algunos asuntos en cuanto al matrimonio. Estamos hablando de que estamos recordando el amor y la amistad, y el amor se debe de manifestar plenamente en la unión matrimonial. Ahí es donde primero se tiene que mostrar, ahí es donde realmente yo voy a mostrar si realmente amo al Señor Jesucristo o no lo amo. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo estoy relacionándome todos los días, día tras día. A la primera persona que yo veo cuando despierto es a mi esposa, y después a mis hijos, ¿verdad? Esos son los primeros con los que me relaciono cuando despierto. Entonces, es ahí donde se va a empezar a manifestar mi relación que yo tenga con el Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué nos dice Pablo aquí, en el capítulo 7 de 1 Corintios. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿A qué se refería aquí? Se refería a que los corintios le decían que ya estaban en un tiempo de persecución, ya estaban en los últimos tiempos, que había que dedicarse a buscar al Señor con todo el corazón, porque a causa de la persecución, pues si el hombre tuviera una mujer, pues era más difícil escapar con mujer y con hijos que escapar para llevar el evangelio solo. Es en cuanto a esas cosas, ¿no? Pablo no está diciendo aquí que el hombre no debe de casarse, porque muchos lo interpretan así. No, se estaba refiriendo a un problema específico que se le estaba consultando al apóstol Pablo, y era el problema de la persecución que había en contra del cristiano, del real cristiano en ese tiempo. Entonces, para que pueda él huir para otro lado, dice, bueno le sería no tocar mujer, porque entonces puede huir con libertad solo. En cambio que si tiene su mujer, pues va a tener que cuidarla, llevarla con él, y es doble preocupación. Solo es en cuanto a eso, ¿verdad? Que a lo que se refiere Pablo aquí en este versículo. Pero luego dice el versículo 2, fíjese: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Fíjese lo que dice ahí: a causa de las fornicaciones. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque Pablo entendía y sabía muy bien que cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser sexual. De hecho, creó al hombre, a la primera pareja, para que tuvieran esa comunión íntima, tanto en lo espiritual como en lo emocional, como en lo físico, que es lo referente a lo sexual. En muchas iglesias no se toca el tema de lo sexual porque se considera que es pecado, pero dentro de la relación matrimonial no lo es. Es algo que lleva a la santidad, es algo agradable a los ojos de Dios, es algo en lo que Dios se deleita. Una vez un predicador decía ahí, y daba risa, ¿verdad? Pero decía él: yo considero, de acuerdo a la enseñanza de Dios, que cuando yo estoy con mi esposa en el acto matrimonial, no lo veo, dice, pero puede ser que los ángeles digan: dale, vamos, ándale. Están los ángeles ahí animándome a mí, porque eso es un aspecto agradable delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre corrompe esto? ¿Y sabe qué es lo que pasó cuando el pecado entró? El hombre corrompió su sexualidad. En lugar de obedecer a Dios en la unión que Dios diseñó para él y decir: este hombre es para esta mujer es para este hombre, el hombre empezó a buscar otras mujeres y la mujer empezó a buscar otros hombres, y se corrompió la humanidad, se depravó. Eso es lo que se llama en términos doctrinales la depravación del ser humano. ¿Y en qué consistía esta depravación? Que en la mente del ser humano bullían ideas sexuales, pero no con su esposa o no con su esposo. Empezaron a surgir ideas con otras mujeres o con otros hombres. Eso es lo que pasó.
y el ser humano se corrompió. Entonces, cuando uno viene a Cristo, Cristo empieza a componer esa corrupción que hay, primero en la mente y luego en la conducta. Empieza a ajustar nuestra vida al modelo de Él, a ser fiel a nuestro esposo o a nuestra esposa. Eso es el término divino, ese es lo que Dios quiere para cada hijo de Él, en cada pareja. Entonces Pablo dice en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, porque el ser humano fue creado sexual, dice, y muchas veces esa sexualidad lo va a llevar al pecado, si no está en Cristo. Y cuando está en Cristo también tiene ese impulso, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y se acabó. Y se acabó. Fíjese esto, hermanos. Yo le decía hace un momento que dentro de las iglesias se ha dado un índice alarmante de adulterio para deshonra del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y fíjese que para mí personalmente es doloroso escuchar cuando un hermano o una hermana caen en adulterio. Totalmente doloroso. Es algo de los pecados que hay. Eso es algo de lo que a mí más me afecta. Me siento en mi corazón que me duele. Porque es algo que rompe el propósito divino de Dios dentro del matrimonio. Y en la mañana hablábamos acerca de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Fíjese lo que ocasiona, hermano. Por eso usted va a ver que la relación con Cristo es primordial. Es primero que todo, antes que la relación con la esposa o con el esposo. Porque Cristo va a producir en nosotros, fíjese lo que va a producir, un amor que no se va a acabar, que al paso del tiempo va a ir creciendo, se va a ir volviendo maduro, que ese amor va a ir, yo le digo a mi esposa, yo no sé por qué le digo, pero yo a ti te veo como la mujer más bonita de todo el mundo. Y puede que muchos no te lo consideren así, que haya muchas más bonitas que tú, pero para mí no. Para mí tú eres la mujer más bonita. Yo así le digo, hermano, y así lo considero, y así lo vivo, y así lo siento, ¿verdad? Porque esa es la manera como Cristo me va empujando a mí. Eso es lo que Dios está creando en mí, a eso me va llevando. Y es a eso donde nosotros tenemos que crecer, y ahí es donde entendemos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, porque nos va llevando a la santidad, pero tiene que ser Él. Tiene que ser primero nuestra relación con Él, nuestra búsqueda del Señor Jesucristo. No es que yo determine ser fiel a ella lo que me va a llevar a la fidelidad. Recuerde usted, nuestra voluntad es fuerte, pero no es suficiente. Nosotros los seres humanos estamos vendidos al pecado sin Cristo. Y el vendido al pecado quiere decir que estamos empujados a buscar otras mujeres. Por eso las mujeres se catalogan al hombre así. Todos los hombres son iguales. Todos buscan otras mujeres. Así los catalogan. Y en cierta manera tienen razón cuando estamos en Cristo. Pero la diferencia la hace Cristo en nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Entonces ya vivimos no solo con nuestra voluntad, sino que vivimos conforme la potencia de Él actuando en nosotros. Y eso, hermanos, no solo nos refrena de pecar. ¿Sabe qué es lo que hace? Nos deleita en no pecar. Eso es lo mejor. Es mucho más grande, no que nos refrenemos de pecar, sino que nos deleitemos en no pecar. Es un paso más adelante en el ámbito espiritual. Y eso es lo que Cristo produce en nosotros. Aquí entonces, lo que Pablo dice es, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Luego dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Fíjese lo que dice ahí. ¿Sabe usted que el tema de lo sexual se usa como arma entre marido y mujer cuando están en pelea? No, pues no tengo ganas, me duele la cabeza, no quiero hacer nada.
¿Y sabe qué es lo que ocurre, hermano? Al no saber esto. El día de hoy, no sé si usted habrá oído de muchas noticias de muchas personas, muchos cristianos que han caído en adulterio. Pero muchas veces, aunque yo no digo que no son culpables, o sea, no le quito su culpabilidad a la persona que cayó en adulterio, pero muchas veces, la otra, yo digo esto, 50% tiene él y 50% tiene la mujer o el hombre con la que está casado, por no cumplir con su deber conyugal. ¿Por qué? Porque al no cumplir está el deseo allá. Entonces, el hombre o la mujer se vuelven vulnerables cuando no hay ese cumplimiento. Por eso Pablo lo dice aquí, no se nieguen el uno al otro. Eso es palabra de Dios. Es algo que Dios está ordenando, porque conoce la naturaleza del ser humano. Entonces, Dios diseñó el matrimonio para hacernos vivir en santidad. Cuando el hombre y la mujer cumplen con su deber matrimonial, está obedeciendo la palabra de Dios. Está santificando el hombre a su esposa y la esposa está santificando a su esposo. ¿Nunca lo había visto así? Pues véalo así. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios está enseñándonos aquí en su palabra. Ahora, no es solamente eso, ¿verdad? El matrimonio, no solamente lo sexual. Hay mucho más. Y vamos a ir buscando unos pasajes aquí que nos van a ir mostrando cómo nosotros vamos a agradar a Dios y vamos a agradar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Vamos a 1 de Pedro 3, del 1 al 7. Recuerde, el tema es Cristo en nosotros. 1 de Pedro 3, del 1 al 7. Cuando lo tenga, diga ahí amén, para que le pueda dar lectura. Dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjense, vamos a parar allá. Aquí tenemos nosotros el modelo de Dios para las mujeres primero. Ahorita después vamos a ver el del hombre. ¿Cómo debe ser la mujer en el matrimonio? Primero dice ahí, en ese tiempo del Imperio Romano, cuando Pedro escribe, se daba mucho el caso de que el Evangelio estaba empezando, estaba corriendo. Y en la predicación del Evangelio sucedía que se le predicaba a parejas inconversas. Y muchas veces la mujer se convertía y el hombre no. Eso era muy común en ese tiempo en el Imperio Romano. Entonces Pedro tiene que escribir para poder solucionar este problema, porque pues de acuerdo a otras citas de la Biblia se nos escribe que no debemos casarnos con inconversos o con inconversas, ¿verdad? Bueno, entonces aquí Pedro escribe esto y dice: estad sujetas a vuestros maridos. Estar sujeta es sirve a tu marido con sujeción, pero con sujeción que tú misma has determinado tener. No porque te estén humillando, sino que tú misma has determinado someterte a él, voluntariamente. Dice, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Ahora, esto va a requerir un esfuerzo y un gran sacrificio. Créamelo, no es nada fácil. Que la mujer se someta a alguien que no es de la fe y que muchas veces va a hacer cosas contrarias a su fe, va a requerir un gran esfuerzo. Pero esa es una mujer de Dios, que va a recibir el poder de Cristo en ella, para vivir conforme a lo que está diciendo aquí la Escritura. No es una vida humana, natural, es una vida sobrenatural, que va a venir conforme se somete al Señor. Solamente así se recibe. Entonces dice aquí: sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. ¿Y cuál debe ser la conducta de las esposas? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta. ¿Ha oído usted o ha visto usted a mujeres cristianas que andan relajeando con hombres? ¿Ha conocido usted eso? Tiene su esposo, dicen que son cristianas, pero andan jugueteando con otros hombres. Créame que yo sí. Y créame que cuando veo eso me da, no sé si yo le llamo coraje, pero creo que es el celo del Señor. ¿Cómo es posible, digo, que llamándose cristiana no entienda que Dios le dio a su marido para respetarlo, y con este jugueteo que está haciendo aquí lo está
pisoteando. ¿Cómo es posible? Digo? A mí me llena de, no sé, no le puedo decir coraje, pero me enardece, como decía Pablo, cuando debe ser una mujer cuyo ejemplo sea un ejemplo casto, puro, que un hombre se acerque a ella, pero que ella pueda decir, porque usted, como ya hemos visto, como vimos en el libro de Romanos, el hombre que no tiene a Dios va a lanzar la carnada siempre, todo el tiempo, así va a ser para la mujer. Y la mujer que no tiene a Dios le va a lanzar la carnada al hombre. Así son, es lo que dice en el original cuando estudiamos Romanos, ¿se acuerdan? El hombre sin Dios siempre va a estar buscando casar a la mujer, todo el tiempo. La mujer sin Dios siempre va a estar buscando casar al hombre, va a tirar su carnadita. Ay, fíjate que mi esposa no me comprende. Ay, fíjate que tengo problemas en mi matrimonio. Ahí va la carnada. Y si la mujer o el hombre no son sabios, no saben detectar esta carnada, no están viviendo una vida espiritual, ay, pobrecito o pobrecita, y ahí viene el paso. Recuérdelo, hermano, esto es algo que nosotros tenemos que saber. El hombre sin Dios, todos, o la mujer sin Dios, siempre van a estar tirando carnadas, siempre están tirando carnadas, todo el tiempo. Eso téngalo siempre en mente, nunca se lo olvide. Entonces, ¿cómo debe ser la conducta de la mujer? Casta. Mi marido es antes que todos. El del marido, mi mujer es antes que todos. Y aunque en este momento yo no estoy con ella, pero ella merece todo mi respeto. O él merece todo mi respeto. Eso es lo que provoca Cristo en nosotros. Aquí estamos hablando de doctrina, pero doctrina aplicada a la conducta, no acá nada más. Que digo, yo soy erudito en doctrina. No me interesa si no se ve en la vida práctica. Si no se ve en la vida práctica no sirve para nada. Recuérdelo. Entonces, el hombre, recuerdo otra vez, se lo vuelvo a decir porque esto es lo más seguro. El hombre sin Dios, la mujer sin Dios, siempre están tirando carnadas para pescar al incauto. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a desviarnos un poquito del pasaje. Vamos a Proverbios 6. Entonces se va a dar cuenta donde la Biblia es bien sabia, hermanos. Lo que pasa es que nosotros no la estudiamos. Si estudiáramos la Biblia fuéramos sabios y viviríamos conforme a ella en el temor de Dios y agradaríamos a nuestro esposo y a nuestra esposa como Dios lo manda. Proverbios 6, a partir del versículo 20. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Aunque se aplica a una mujer, también se aplica al hombre. Amonestación contra el adulterio, dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Esto que le estoy diciendo a usted, aunque suene duro, es camino de vida para usted. Para que te guarden de la mala mujer. Fíjese, para que nos guarden de la mala mujer tenemos que estar saturados de la palabra de Dios. O para que a las mujeres las guarden de los malos hombres, tienen que estar saturados de la palabra de Dios. No hay otro camino. Porque le van a venir y le van a decir, yo platico con mi esposa, platicamos experiencias, platicamos. ¿Te acuerdas? O te fijaste de tal ocasión cuando un supuesto cristiano o cristiana dando consejos a otro, mira, no, engaña a tu marido. Déjalo, búscate a otro. ¿De dónde viene eso, hermanos? ¿Sabe que esa lengua es satánica? Porque están rompiendo el diseño de Dios. Lo que Dios formó, no lo separa el hombre. Y cuando vienen estos consejos, ¿de dónde vienen? Del fondo del infierno, de Satanás mismo. Bueno, sigamos acá. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Vamos al 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, no entiende nada de las cosas espirituales. Puede llamarse cristiano, puede llamarse pastor, puede llamarse ministro, puede llamarse cualquier título que reverendo, lo que sea.
Pero el que comete adulterio no entiende nada de las cosas espirituales. No entiende la santidad que Dios diseñó. Para él no es valioso eso. Cuando uno entiende las cosas espirituales, uno entiende que lo que Dios diseñó es lo más valioso para él. Y lo va a guardar y lo va a defender a costa de todo. Yo le digo a mi esposa, yo te voy a ser fiel. Lo he determinado. Pero no solamente lo he hecho por mi voluntad, sino porque Dios me lo ha puesto a mí. Y te voy a amar y te voy a respetar, estés tú o no estés tú. Tú vas a ser siempre la única mujer en mi vida. ¿Se da cuenta? Lo que Dios produce en nosotros. ¿O no? Pero eso lo tiene que producir el Señor en nosotros. Bueno, sigamos acá. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Vamos al capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena. Vea eso, hermanos, no es de nosotros, es el estar saturados con la palabra de Dios la que nos guarda de no caer en adulterio. Y tenemos que estar saturados de ella cada día. Qué triste que el día de hoy el cristiano promedio no lee la Escritura para nada. Se la pasa en otras cosas, se la pasa en entretenimientos, se la pasa en películas, en movies, en novelas, en todo. Y la palabra de Dios, allá, arrumbada. Cuando es la que nos da sabiduría, la que nos da inteligencia, la que nos reviste de poder para resistir las cosas que nos quieren destruir. Qué tontos somos, ¿verdad? Qué tontos somos. Pero tenemos que llegar a la inteligencia, a la sabiduría, a la cordura que solamente la palabra de Dios da. Pero tenemos que estar en ella, hermanos. Tenemos que determinar, Señor, yo voy a estar en tu palabra, cueste lo que cueste el día de hoy. Y el día de mañana voy a estar en tu palabra, cueste lo que cueste. Y así nos vamos todos los días, hermanos. Y créanme que vamos a ir creciendo en fortaleza espiritual, en fe, en amor. Yo no sé, pero yo veo a muchos matrimonios, hermanos cristianos, en donde ya no se muestran amor, en donde ya no se le dice a la esposa, te amo, te veo bonita. ¿Cuál es el amor entonces? El amor es que estoy contigo y dime que me amas. Pues ya te lo dije cuando nos casamos. Pues ¿qué es eso, hermanos? Cuando hay amor, el amor se manifiesta a cada momento, cada día, en cada situación. No, es que yo no soy así. Pues debería ser, porque el amor de Dios rompe nuestro orgullo, rompe nuestro estado para que lo podamos entender. Se lo voy a decir con una palabra que se utiliza aquí: rompe con nuestro estado de topos. Mucha gente topa que no sabe decirle a su mujer te amo. Pues el poder de Dios rompe eso y nos hace tiernos, nos hace sensibles, nos hace amantes de nuestra mujer. Y le podemos decir, de repente, cómprale una flor, aquí está, te amo. Eso para la mujer es algo, aunque para nosotros no sea nada, emocionalmente, para la mujer es algo bien valioso. ¿Se da cuenta? No sé si estoy tocando heridas, o estoy sanando heridas, o estoy abriendo heridas. Pero eso tiene que, una herida para que sane la tiene que raspar. Y luego echarle el ungüento, que es la palabra de Dios, para que empiece a sanar. ¿Verdad? ¿O no? Bueno. Volvamos entonces a Primera de Pedro, hermanos. Capítulo 3. La conducta de la mujer debe ser entonces, ¿cómo? Casta y respetuosa, que ningún hombre tenga nada que decir. Que el hombre vaya, dice ahí en Proverbios 31, en la mujer virtuosa, dice, el corazón de su marido está seguro, confiado en ella. ¿Por qué? Porque la mujer le da seguridad al marido. Esa es una de las cosas que hace con su conducta casta y respetuosa. El hombre no está pensando, mi mujer me está engañando, mi mujer está jugueteando con otro hombre. No, está tranquilo. Cuando el hombre vive tranquilo, el hombre se desarrolla bien en su trabajo, se desarrolla bien en los asuntos donde va a hacer. En cambio, cuando está intranquilo,
ni puede trabajar. ¿Qué estará haciendo mi mujer ahorita? ¿Qué estará haciendo? Y se le va todo ahí en puros pensamientos. De la mujer, la responsabilidad de la mujer es asegurar el corazón de su marido. Mostrarle, tú eres el único para mí. Y donde yo esté, tú lo serás y te voy a respetar. Amén. No oigo ningún amén, hermanos. No somos carismáticos ni pentecostales, pero no sé si o estamos dormidos o nos está pegando la palabra. Si no, grito más duro. Porque dicen por ahí que si no grito duro no tengo autoridad espiritual. Bueno, sigamos allá adelante. Dice, luego sigue diciendo en el 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Fíjese lo que hace la gracia de Dios. Cuando la mujer no está en la gracia de Dios, eso es lo que busca, lo material, eso es lo más importante para ella. Cuando Cristo vive en su corazón y la reviste de poder, lo que busca es tener una conducta interna. Dice aquí, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato. Ornato es adorno, algo que va a adornar a la mujer. De un espíritu afable y apacible. ¿Cuántas veces escuchamos a la mujer? ¡Ay, es que no me gusta! No me da lo suficiente. ¿Dónde está la conducta afable allá? Y la conducta apacible. Es que yo soy así. Sí, así eres, porque tienes tu naturaleza natural, no conoces a Cristo. ¿Está bien? Así tienes que ser. Pero si conoces a Cristo, no te permito que seas así. No te lo permito, ni te lo acepto. Porque el poder de Cristo tiene que transformar nuestra conducta. En hacer yo cuando veo una mujer que es así, hermanos, esta es una joya de Dios. Y qué bueno que Dios la tocó. Y esa mujer es una joya para su marido. Pero cuando veo una que está pegando el grito, ay, este es un tormento para su marido. El pobre marido ya no debe estar buscando la puerta para salir corriendo. Porque está feo, está fea la situación, ¿verdad? Bueno, sigamos acá. Espíritu afable y apacible, que es de grande estima, ¿delante de quién? Delante de Dios. La mujer que es de Dios va a querer agradar a Dios, y agradando a Dios va a agradar a su marido. Es sencillo, hermanos. No hay que darle muchas vueltas, no hay que buscarle que un gran teólogo que me venga a explicar. Yo no soy un gran teólogo, pero yo le puedo explicar, ¿verdad? Es que no tiene mucho para qué buscarle, no tenemos mucho en dónde escondernos. La palabra de Dios es clara, nos muestra lo que es y lo que no es, y en base a eso tenemos que vivir. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Fíjese, Sara no fue perfecta. Sara en una ocasión convenció a Abraham, pero Abraham se dejó convencer para cometer un pecado. Cuando tuvo a Ismael con Agar, Abraham se dejó convencer. Pero la vida de Sara fue una vida sujeta a Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham era riquísimo, pero vivió como si no lo fuera? Nos dice la Biblia que vivió en tiendas. Allá en el desierto, vivir en tiendas es algo incómodo. Abraham tenía suficiente dinero para construirse un palacio, pero nunca lo hizo, porque dice la Biblia que su mirada estaba puesta en la ciudad celestial, de la cual el arquitecto y constructor es Dios. Así dice Hebreos. Ahora, piense usted cómo vivió Sara, con la incomodidad de vivir en tiendas, y nunca se quejó. Nunca le dijo a Abraham: Constrúyeme un palacio donde yo tenga mi jacuzzi, donde yo tenga mi espejote allá y donde yo pueda mirarme muy bien para arreglarme. Siempre sujeto a la voluntad de Abraham, porque Abraham estaba buscando la voluntad de Dios. Ella lo entendió. Esa era una joya. Y luego dice acá, vean hasta qué grado llegó a ser una joya, que dice: de la cual vosotras, las creyentes, las cristianas que viven sujetas al poder de Dios, habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta?
Qué hermoso es cuando se vive así. El marido está tranquilo, hermano, está contento, ama a la mujer, la protege, la cuida, le dice te amo, me gustas mucho. Todo lo que tiene que salir sale del corazón. Pero cuando no, el hombre está refrenado. A veces está asustado, ¿verdad? Ay, no voy a gritar más duro que ayer. Todo eso tiene implicaciones prácticas, hermanos, en la vida. Y por último, para terminar, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Sabiamente implica conocer las necesidades de su esposa. ¿Cuáles son las necesidades? Necesidades no solamente físicas o materiales, como la comida, el vestido. Esas son necesidades que nosotros de antemano sabemos que tenemos que proveer. Pero hay otras necesidades que ni nos enteramos que la mujer tiene, como son las necesidades emocionales, las necesidades espirituales, que esas también tenemos que proveer y con mayor abundancia que en las materiales. Las espirituales es guiar a la mujer al conocimiento de Dios. Las emocionales, ¿sabe usted ya debe de saber como hombre que la mujer pasa por un periodo de menstruación y en ese periodo su comportamiento por causa de lo que pasa dentro de ella se altera. Y uno tiene que estar preparado para ello, si uno va a vivir sabiamente. Y cuando está esa alteración uno tiene que conocerla y comprenderla. Tiene uno que prepararse, si uno quiere ser sabio, para poder suplir las necesidades de la mujer. Pero a veces somos tan topos que ni siquiera, ya le traje para comer y todavía me sigue gritando. Porque no entendemos, porque no somos sabios, porque no nos preparamos y vivimos una vida tan miserable. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Eso es sabiduría. Pero esta sabiduría tiene que venir del Señor en nosotros. Dice ahí, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora imagínese usted aquel que está engañando a su esposa y se dice cristiano, o la esposa que está engañando al esposo y se dice cristiana. ¿En dónde queda delante de Dios? ¿Dónde queda? Es una vergüenza que no se debe ni mencionar. Por eso tenemos que vivir con Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es el que nos va a dar la sabiduría para tratar a la esposa, para tratar al esposo, para vivir una vida ordenada, santa, decente y llena de amor, conforme a la palabra de Dios. No hay otra manera. Yo le exhorto, le animo, le amonesto, como parte de mi responsabilidad de estar aquí al frente. Satúrese de la palabra de Dios. Busque a Dios, analícese. Si esta predicación ha servido para que usted mire dentro de usted mismo y ha visto que algo está mal, confiéselo delante de Dios. No me lo confiese a mí, que yo no le voy a componer su vida. Yo solamente le puedo enseñar quién se la va a componer. Se la va a componer el Señor. Acérquese a Él y entonces va a ver cómo la situación es diferente. Va a ver cómo usted se va a llenar de una paz, de un amor que lo va a tener que manifestar. No se puede. El amor de Dios en nosotros se tiene que manifestar. No puede quedarse estancado, porque es un amor, como cantamos, un amor tan grande, inmensurable, que se manifiesta en el corazón. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración. Usted cierre sus ojos, analice su vida, póngase a cuentas con Dios y póngase a cuentas con su marido. ¿Sí, hermana? Ok, Eleazar Moreno, ¿verdad? Y también le vamos a orar y le vamos a dar la bienvenida al niño que nació durante esta semana. Alexander Tadeo se llama, bueno, Alexander Tadeo. Ya tenemos ahora un nuevo miembro de la iglesia infantil aquí, ¿verdad? Cuando crezca un poquito ya va a venir a las lecciones también. Vamos a orar por estos dos motivos, hermanos, y vamos a orar por el convivio que vamos a tener también. ¿Sí, hermana?
Muy bien, vamos a orar y terminamos así. Padre Celestial, te adoramos, Señor. Tu palabra es doctrina, pero la doctrina se manifiesta en una vida práctica, en hechos. No es solamente un conocimiento intelectual que ahí queda o que lo usamos para debatir y ganar a otras personas. No, no se trata de eso, Señor. Se trata de manifestar con nuestra vida lo que doctrinalmente conocemos. Y eso es lo que anhelamos, Señor. Que Cristo viva en nosotros, porque Él manifestará, Señor, con su gran poder y nos llevará a obedecerte y a deleitarnos en vivir en obediencia. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Que la mujer aprenda a sujetarse a su marido, a ser casta, respetuosa de él. El marido aprenda a darle su lugar a la esposa, a respetarla también, a mostrar delante de todos que ella es la única mujer para el cual él está determinado a vivir. El día de hoy, Señor, sabemos que el cristianismo está bien adulterado y se manifiesta en la conducta de las personas que siguen ese cristianismo adulterado. Pero nosotros queremos vivir sabiamente, rectamente, conforme a tu palabra. Y para ello, Señor, sabemos que viviendo así es honrarte a ti, porque te creemos y creemos que tu palabra es verdadera y vemos que se va cumpliendo en nuestra vida. Yo te pido tu dirección. Para aquellos que no están viviendo así, Señor, yo te pido que convenzas su espíritu para que se pongan a cuentas contigo y puedan, Señor, entonces allá recibir de ti el poder y vivir conforme a tu palabra y a tu voluntad. También ahora, Señor, queremos pedirte por el hermano Eleazar Moreno, que se encuentra enfermo, Señor, con un tumor. Y te pedimos, Padre, que tú hagas tu obra en él. No sabemos realmente qué es lo que estás haciendo en él, Señor, cuál es tu propósito en él. Pero te rogamos, Señor, que con tu sabiduría infinita tú sigas haciendo tu voluntad en la vida del hermano Eleazar. Lo ponemos en tus manos porque sabemos que él también te teme. Que tú seas con él, Señor, con su familia. Que en estos momentos, Señor, de tristeza, de dolor, tú le des tu fortaleza, le des de tu gracia para que puedan pasar por este momento, Señor. Y si tu voluntad es sanarlo, Señor, que así sea, Padre. Toca su cuerpo y permite que él pueda recibir su sanidad que él necesita. También, Señor, te estamos pidiendo por Alexander Tadeo, el nuevo niño que ya tenemos aquí entre nosotros, Señor, hijo de nuestra hermana Ana. Te rogamos, Padre Celestial, que tú seas con él, lo guardes, lo fortalezcas, Señor, en tanto él se está adaptando a este mundo, que él pueda, Señor, también crecer en tu conocimiento, así como en sabiduría, pero también, Señor, así como crece físicamente. Y también, Señor, ahora estamos pidiendo por Linda, que se va a ir a un workshop, que tú guardes su camino, Señor, y que ella pueda regresar también con bien. También te pedimos ahora por los alimentos que vamos a pasar a compartir, que sean, Señor, usados también para el beneficio de nuestros cuerpos. Gracias por las manos que lo han preparado. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas